2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Mis queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la maestra Verónica Giovanna del área de matemática. En esta ocasión vamos a aprender lo que es el plano cartesiano para primero de secundaria. Ahora bien, empecemos. Antes de comenzar con la práctica, los invito a repasar un poquito de dónde nació lo que son las coordenadas. René Descartes es un filósofo matemático quien ha descubierto las coordenadas, pero ¿cómo las ha descubierto? Él solía enfermarse comúnmente y un día acostado en su cama observó su cuarto donde volaba una mosquita y él decía, ¿cómo puedo yo saber la posición de esa mosquita? Buscaba diferentes soluciones, él solía siempre estudiar de esa manera. Cuando se puso a observar el techo y la pared de su cuarto, entonces dijo, podría ser dos coordenadas que me ayuden a encontrar un punto. Y es lo que hace el plano cartesiano, nos ayudan a encontrar puntos en un plano. Y es ahí donde surgió lo que es el plano cartesiano y las coordenadas. Y por ende, también se ha llegado a ver lo que es la geometría analítica. Interesante, ¿verdad? Con estas pautas vamos a empezar. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la práctica. Como podemos observar, tenemos aquí un plano cartesiano. Estas son las coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y, eje X, eje Y. Quien ha descubierto estas coordenadas es René Descartes, filósofo matemático que en una ocasión él había visto por conveniente saber cómo y dónde se ubican diferentes puntos. Ahora bien, en una de las coordenadas se puede observar que se está siguiendo un punto con un objetivo. El objetivo es poder hallar el lugar o posición de una mosca. Esto era lo que le llamaba la atención a René Descartes, poder hallar la posición de diferentes objetos. Pero en el caso del inicio en el que él ha empezado a trabajar ha sido la posición de una mosquita. Podemos ver que en el eje X se marca una línea y en el eje Y también se marca una recta que nos puede indicar un punto. En este caso, utilizando este plano cartesiano, el punto es 6,6, porque en el eje X está marcando en el 6 y en el eje Y está marcando también en el 6. Entonces, por ende, nuestra mosquita está en la posición de 6,6. Ahora bien, vamos con lo que es la teoría. ¿Qué es el plano cartesiano? Nos preguntamos. El plano cartesiano es un sistema de coordenadas referenciales conformadas por, tenemos una línea vertical que es denominada eje Y o de las ordenadas. Está conformada también por un eje X, llamada también abscisas. Eje X o de las abscisas que está de forma horizontal y la otra línea que está de forma vertical que se llama eje Y o de las ordenadas, ambas se intersectan. ¿Qué es el plano cartesiano y cuáles son esos elementos que lo conforman? Fíjense muy bien, tenemos, ya volvemos a repetir, eje de las ordenadas o Y, eje de las abscisas o X. El centro de estas ambas donde se cruzan se llama origen y empieza con lo que es el 0. A partir del 0 ya se divide el eje de las abscisas en dos. Un lado que es positivo, donde se van anotando todas las cantidades positivas y se divide en segmentos iguales, del mismo tamaño. Y al lado izquierdo que están los negativos, igual se dividen de el mismo tamaño cada segmento y son negativos, al lado izquierdo y al lado derecho.
En cambio, en el eje de las ordenadas está lo que son los positivos en la parte de arriba y los negativos en la parte de abajo. Se dividen en los mismos segmentos, tamaños, y también se va ordenando de menor a mayor. 1, 2, 3 y así todos los lados de los diferentes ejes, tanto de X como de Y. Ahora, estos también están conformados por 4 cuadrantes. Fíjense, en el primer cuadrante está todo lo que son los positivos. En el eje de las abscisas están los positivos a la derecha y los positivos también en la parte de arriba, en el eje de las ordenadas, que conforman el cuadrante 1. Entonces diríamos que aquí están todos los positivos, los puntos positivos que vayamos encontrando. Y en el cuadrante 2 está lo que son los positivos en las ordenadas, o sea, en el eje Y los negativos en el eje X. En el cuadrante 3 está todo lo que son los puntos negativos. Miren, fíjense, aquí están los negativos en las abscisas y los negativos en las ordenadas. En el cuadrante 4 podemos encontrar lo que son los positivos en el eje X y los negativos en el eje Y. Entonces esto conforma todo lo que es el plano cartesiano, con sus 4 cuadrantes, los segmentos, las cantidades, el origen que es el 0. Todos esos son los elementos del plano cartesiano. Formas en el plano cartesiano. En el plano cartesiano podemos describir las posiciones de puntos, los cuales son representados por pares ordenados, que quiere decir que va a tener 2 números y se llaman pares ordenados o coordenadas cartesianas. La primera coordenada está en el eje X y la segunda en el eje Y. También podemos trazar segmentos entre 2 puntos, calcular su medida y con los segmentos formar polígonos. Nos fijaremos en este ejemplo. Fíjense, tenemos aquí lo que es negativo 5,3, son 2 puntos, a esto se llama par ordenado. El primer punto, que es negativo 5, pertenece a lo que es el eje X. Y el segundo punto, que es el positivo 3, porque digo positivo 3 porque no tiene ningún signo, pero se sobreentiende que es positivo. Ese tenemos que encontrar en el eje Y. Entonces fíjense bien, este es un par ordenado. El primer número, el primer dato que se nos da, buscamos en el X, en el eje X. Y el segundo buscamos en el eje Y. Ahora bien, vamos a encontrar este primer punto. El 2, que es en el eje X, habíamos dicho. Entonces en el eje X busco el 2 positivo y aquí está el 2. Estoy levantando un segmento que me ayude a que pueda encontrar ese punto, el que estoy buscando. Ahora voy a buscar en el eje Y, y aquí está el otro segmento en el eje Y, el 3. Entonces he encontrado el positivo 2 en el eje X, aquí están los positivos y ahí he levantado una línea, un segmento. Luego el 3 en Y, o sea, en el que es el vertical, 3 positivo, y ahí está el 3 positivo. Una vez que se intersectan, se halla lo que es el punto buscado, que es el punto B, 2,3, 2 positivo, 3 positivo. Fíjense, como ambos puntos eran positivos, entonces están en el primer cuadrante y en contra del punto B. Ahora vamos a continuar con el segundo punto, que es el punto A. Le estamos denominando. Sabemos que los puntos se pueden nombrar con las letras mayúsculas del alfabeto. En este caso estamos utilizando la letra A. Vamos a encontrar a negativo 4,5. Entonces buscamos primero el negativo 4. Aquí está, fíjense, está de color azul. Es este de aquí, negativo 4. Es el primer segmento. Y el segundo lo hemos encontrado en el eje Y, que aquí está, es positivo 5. Hago que se intersecten y encuentro el punto que estoy buscando. A es igual a negativo 4,5. Ese es el punto que estoy buscando. Ahí tienen el puntito. Puedo seguir buscando varios puntos puedo encontrar. Ese es el objetivo del plano cartesiano, encontrar puntos, lo básico. Miren el punto B,
¿Qué tenemos? Ahí encontramos en el eje X la primera cantidad, que es negativo 3. Luego en el eje Y el negativo 2. Aquí está, negativo 2. Hago que se intersecten y encuentro el punto. Fíjense ahí, el punto B, negativo 3, negativo 2. El segmento es una porción de una línea recta delimitada por dos puntos. Se denota por letras mayúsculas que corresponden a sus extremos y se traza una rayita sobre ellas. Por ejemplo, vamos a ver, miren, tenemos aquí los segmentos. Tenemos que poner una rayita encima de las letras mayúsculas, porque me quiere decir aquí que este es el segmento AB, con la línea encima de la letra B. O puede ser también BA, ¿ya? Aquí tenemos los datos del primer punto, que es el punto A, 3,2. Y del otro punto, que es el B, negativo 4,3. Vamos a encontrar los puntos. Ya tenemos nuestro plano cartesiano. Vamos a encontrar primero el punto A, que es 3,2. Fíjense, aquí está, 3,2. 3 en el eje X, 2 en el eje Y. Y así encontramos el primer punto, que es el punto A. Pasamos al segundo punto, que es el punto B, negativo 4, que es en el eje X, y positivo 3 en el eje Y. Hago que se intersecten y encuentro el punto B. Estamos buscando este segmento, AB o BA. Entonces vamos a unir y me queda ahí, está, AB, BA. Es el segmento AB o BA. Polígonos en el plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos aquí un polígono. Un polígono sabemos que es una figura que está formada por varios segmentos que se van uniendo, ¿ya? Hay polígonos regulares e irregulares. Ahora vamos a ver cómo vamos a encontrar un polígono en el plano cartesiano. ¿Ya? El polígono, como les había comentado, se conforma por varios segmentos, es una figura geométrica. Aquí tenemos, por ejemplo, el plano cartesiano ya graficado. Ahí vamos a encontrar varios puntos, el punto A, el punto B, que va apareciendo, no todos los puntitos, el punto C, igual va apareciendo el punto D, todo con las referencias del eje X y el eje Y. Ahí miren, fíjense, tenemos conformado el punto A, negativo 1,2, ya hemos encontrado. El punto B, 2,2, 2,2. El punto C, 3, negativo 2, 3, negativo 2. Y el punto D, negativo 2, negativo 2. Tenemos 4 puntos como nos indica el ejemplo. 4 segmentos, AB, BC, CD, DA. Tenemos que unir en el mismo orden. Entonces vamos uniendo. Ahí tenemos el punto AB, el BC, el CD y el DA. Esto conforma lo que es un polígono regular. Fíjense, porque tiene dos pares de lados iguales. Aquí tenemos lados iguales, lados iguales. Entonces, de esa manera podemos encontrar lo que son polígonos. Espero que haya sido de su agrado todos los aprendizajes adquiridos en esta ocasión. Los invito a revisar el texto de aprendizaje Plano Cartesiano. Será hasta otra oportunidad, mis queridos estudiantes. Chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.